No puede ser. No puede ser, tío. Pues otro vídeo más de detección metálica y otro vídeo más en el fin del mundo. Sigo aquí en Tierra de Fuego, si os dais cuenta, ahí detrás de mí se ven los restos de la draga que ya os enseñé en un vídeo anterior. La intención hoy es recorrer todo este paraje y un prado que hay un poco más arriba, en el que me ha dicho Paisa que posiblemente estuvieron acampados los mineros de Popper. He estado explorando un poco el terreno y creo que puede tener mucha razón, porque el resto de la zona es de turba y las únicas zonas de tierra firme son esa de ahí arriba y creo que parte de aquí cerca de esta laguna. Tener en cuenta que aquí Julio Popper estuvo trabajando a más de 100 hombres y luego en explotaciones de oro posteriores también tuvo que haber gente acampada por aquí, así que seguro que tiene que haber alguna cosa interesante enterrada. Lo que me fliparía y lo que realmente estoy buscando es encontrar una de las monedas de oro acuñadas por Julio Popper. Popper acuñó monedas de oro de 1 y 5 gramos. Fue una tirada bastante pequeña, pero fue moneda de curso legal en toda Tierra de Fuego y son monedas muy raras. Sería la hostia encontrarse una de esas, ¿eh? Bueno, vamos a pasar un poco el detector por aquí a ver qué puede aparecer. Pues por ahí por donde la laguna nada. Ahora estoy tratando de ir a la otra zona que está un poco más elevada. Igual ahí sí que hay algo. Lo que pasa es que está la hierba altísima. Espero que ahí al fondo esté un poco más baja y pueda pasar el plato. O si no, tengo localizado también un ranchito minero que está ahí en la playa. Estaría interesante mirar cerca a ver si hay algo. Pero vamos primero a este de atrás, a ver. Aquí tengo una zona bastante despejada. Creo que llega hasta ahí, hasta aquella loma. Vamos a darle un poco, a ver si aparece alguna moneda o algo interesante. Primera señal, mirar. No es muy alta, un 48 por ahí. Voy a ver si consigo hacer un agujero con esta pala porque es súper pesada, es la única que tenía disponible ahora mismo. A ver si me apaño. Está aquí, pero más arriba. No me apaño con esto, tío. Tengo que pillar el truco a esta pala, ¿eh? A ver. Una bala, tío. Una bala sin disparar, fijaros. No sé qué calibre es esto, súper pequeño. ¿Será de época o qué? Pone FM aquí detrás. Qué raro, chaval. Pues primer hallazgo de hoy. No sé si tiene algo que ver con el tema del campamento o no, pero es la primera señal que he tenido en todo este recorrido. Está bastante limpio esto. Voy a seguir pasándolo un poco por aquí arriba y a ver si encontramos alguna cosa más. Vale, pues he bajado desde la pradera esta hasta el río, hasta esta especie de playa y mirad lo que me he encontrado. Pero una señal grande de hierro y no sé qué es esto, tío. No tengo ni idea. ¿Qué es esto? Parece algún tipo de herramienta, supongo que de los mineros, pero es que no sé qué es. A ver, voy a lavarla un poco. Buah, el sitio es increíble, ¿eh? Están ahí los cabellos de Paisa. Pues ni idea de qué es esto. Voy a seguir buscando por aquí, por la playita esta, a ver si aparece alguna cosilla más. Fijaros en esta, ¿eh? Mirad lo que hay ahí. Ah, está roto por aquí, qué mal. Pero es un botón antiguo. Creo que pone algo escrito por aquí detrás. A ver, ahora mismo no sé qué pone. Qué pena que esté roto, que le falte este pedazo. Bueno, vamos a seguir insistiendo en la línea esta del río. Parece que está acumulando todo aquí, porque me estoy encontrando un montón de señales. Casi todo es basura, pero a ver si aparece alguna moneda de oro. Mirad qué pozo para sacar esto, ¿eh? Un pedazo de cuchara, chaval. Igual pertenecía a alguno de los mineros de Popper. Parece bastante antiguo. Vamos a continuar, tío. Están apareciendo muchas cosas por aquí. No os vais a creer esto, tío, fijaros, ¿eh? Acabo de sacar el pedazo de cuchara ese ahí y mirad lo que tengo en este pozo que he hecho al lado, ¿eh? Fijaros. Creo que es el mango. A ver. Sí, fijaros, más o menos encaja, ¿no? Mola.
A saber cuántos mineros han comido con esto, ¿eh? Esta es buena también, 73. A ver qué es. No puede ser. No puede ser, tío. Otra cuchara y esta está entera. Alucina, que me acabo de encontrar la otra ahí, ¿eh? No estoy tapando los agujeros, por cierto, porque esto cuando sube el río se tapa. Fijaros, chaval. Increíble. ¿Que voy a encontrar toda la cubertería aquí o qué? Esta tiene un agujero, mirad. Pero está entera, ¿eh? Se levantó viento, tío. No sé si me estaréis escuchando bien, pero mola mucho. A ver si aparecen más. Se ha levantado muchísimo viento aquí, es súper molesto. Y además no estoy teniendo más señales, así que voy a moverme hasta el ranchito ese que os dije, que hay un ranchito de un minero ahí. Y vamos a pasar el detector de metales cerca y a ver si ahí encontramos alguna cosilla. Pues este es uno de los ranchos de la playa. En estas arenas vinieron a probar suerte, como nosotros, diversos mineros a lo largo de los años, después de la explotación de Julio Popper. Este es un rancho bastante moderno, pero ahí en esa dirección a mi derecha se ven los cimientos de uno más antiguo, que es donde quiero mirar. La verdad es que este lugar tiene algo místico, tío. Tanta gente ha pasado por aquí tratando de encontrar una vida mejor. Bueno, voy a comer algo y nos vamos ahí a excavar un poco. A ver si aparece ahí algo en los cimientos de ese rancho. Esto es lo que os decía, ¿veis? Solo se ven aquí los cimientos, estos postes. Creo que aquellos postes de allí serán también de la misma casa. Mar se ha ido comiendo la puerta y ya no queda nada. Pero tengo intriga por mirar aquí, debajo del suelo, a ver si ha quedado algo. Vamos a meterle un poco de pala a esto, a ver qué sale. Este es un pedazo de cuero. Por aquí hay un montón de pedazos de cristal, fijaros el grosor de esto. Estoy picando, yo creo que la capa es esta. El trozo de cuero lo he sacado de aquí. Mira, 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 mira. Una argolla de hierro. Bueno, empiezan a salir cosillas de aquí debajo, fijaros. También me he encontrado un corcho de una botella antigua. Y hay un montón de cristales por ahí. Mira, mega viejos. Vamos a seguir picando. Fijaros en este. Tiene algo escrito aquí. Voy a limpiarlo a ver si leemos lo que es, ¿eh? Mirad qué raro. Imagino que sea de algún tipo de licor o de medicina. Pone W. Haseka Chidam, no sé, y una liebre corriendo. Ni idea, pero parece muy antiguo, tío. A ver si encuentro algo de información de esto y os lo pongo luego en el vídeo. Bueno, pues voy a dejarlo, fijaros. He estado cavando aquí debajo del piso y me ha desaparecido la veta. Ahora está saliendo esta tierra arcillosa, pero ni rastro de cristales y loza que estaba saliendo hasta ahora. Así que imagino que se me acabó la fiesta, me ha durado poco, la verdad. Como os digo, voy a dejarlo aquí, pero antes voy a enseñaros, como siempre, lo que he sacado. Pues todo esto es lo que he encontrado. No hay nada increíble, pero hemos logrado el objetivo, que era encontrar objetos de la vida cotidiana de los mineros que trabajaron la arena en este lugar. Hay algunos pedazos de ropa que hemos encontrado debajo de los cimientos de ese ranchito, argollas, este cristal con una marca aquí que quiero investigarlo, corchos de botellas, este par de cucharas que se ven muy antiguas y debe ser mi hallazgo favorito del día, un montón de munición de diferentes tipos, a destacar esta bala que está completa, también debería investigarla, a ver de qué año puede ser esto, y este botón, que es una pena que esté roto, pero por aquí se ven también unas letras. Habría que mirar, cuando tenga internet, porque claro, aquí no hay internet ni hay nada, macho. Y bueno, eso es todo por hoy. Voy a aprovechar lo que me queda del día para remover estas arenas en busca de oro, pero eso ya lo veréis en otro vídeo, así que espero que os haya gustado que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes.